¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, le estén pasando bomba en su cuarentena. Y pues vamos a ver lo que correspondería a la segunda práctica de nuestro temario, que sería fisiología de la respiración. ¿Sale? Entonces, hablando de fisiología de la respiración, ya vimos toda la parte anatómica. Ahora nos toca ver cómo se ensambla cada una de estas partes para ver qué función tienen los pulmones, el aparato respiratorio, qué músculos interactúan, para qué nos sirve la caja torácica, todo eso. ¿Sale? Entonces, vamos a ver primero que la ventilación pulmonar, es decir, la entrada del aire como tal a los pulmones, su función principal, pues ya lo sabemos, es brindar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. ¿Sale? Esta ventilación pulmonar va a tener cuatro componentes principales. Ujú. El primero, que es como tal la ventilación, que se refiere únicamente al flujo de entrada y salida de aire. Ajá. Es decir, únicamente el meter y sacar aire, a eso se refiere la ventilación. ¿Sale? El punto número dos, que es el intercambio de gases entre alvéolos y la sangre. Ujú. El punto número 3, que es transporte de oxígeno y CO2 en la sangre, y a su vez de la sangre al cuerpo y del cuerpo hacia la sangre, ¿sale? O sea, es decir, de los líquidos corporales hacia las células y de las células hacia los líquidos corporales, ¿sí? Y punto número 4, la regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración, ¿sale? Este punto no lo vamos a tocar tanto en esta práctica, pero hace referencia a otros mecanismos que estén ahí implicados, como lo es, por ejemplo, el sistema nervioso, la aceleración de la frecuencia respiratoria, etcétera. ¿Sale? En esta práctica, pues vamos a ver todo lo que acontece con la ventilación pulmonar, y para eso tenemos que hablar de lo que es la mecánica de la ventilación pulmonar. Ajá. Es decir, qué estructuras me van a ayudar para que yo pueda respirar adecuadamente y que en dado caso de que yo tenga una mayor demanda de oxígeno y que necesite que mis pulmones se expandan más, pues vamos a tener que estas estructuras me van a ayudar para ya sea aumentar la superficie de expansión de los pulmones y a su vez brindarles cierta estabilidad y también no nada más para meter aire, sino también para sacarlo. ¿Sale? Entonces, los pulmones, ya sea que se expandan o se contraigan de dos maneras. La primera, mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma, es decir, únicamente sube y baja ese diafragma. Y la segunda, mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Así como lo vemos en la imagen donde están las flechas negras, vean entonces cómo el diámetro de la caja torácica puede aumentar, ¿sale? Esto obviamente va a depender de qué tanta demanda pues le esté pidiendo yo a mi cuerpo, ¿sale? Entonces, la respiración normal, ajá, la respiración en estado basal, es decir, en reposo, se va a conseguir casi totalmente por el primer mecanismo, es decir, únicamente por el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma. Ujú. Durante la inspiración, la contracción del diafragma va a jalar hacia abajo de la superficie, bueno, hacia abajo las superficies de los pulmones, y durante la expiración el diafragma se va a relajar, ajá, y esto va a generar un simple retroceso elástico de los pulmones. ¿Sale? Vean ahí, entonces la contracción diafragmática va a ser lo que en reposo me dé el movimiento de meter aire y sacar aire, no pasa absolutamente nada, no necesito nada más. ¿Sale? Durante la respiración forzada, es decir, ya cuando estoy teniendo una mayor demanda, estas fuerzas elásticas del diafragma o esta elasticidad no va a ser suficiente, ¿sale? Es decir, no me va a dar abasto únicamente con el diafragma. Ujú. Por lo tanto, voy a tener que echar mano de la contracción de los músculos abdominales. Ajá.
Entonces, estos músculos abdominales lo que van a hacer es empujar el contenido hacia arriba contra la parte inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera los pulmones, ¿sale? Eso es decir, me va a facilitar el sacar el aire, ¿sale? El segundo método para expandir los pulmones es la elevación de la caja torácica, ahora sí. Al elevarla, se van a expandir los pulmones porque en la posición de reposo natural las costillas están inclinadas hacia abajo, así como lo vemos en la imagen. En esta posición es más fácil, digamos, no hay necesidad de aumentar el diámetro. Sin embargo, una vez que se elevan estas costillas, se van a desplazar hacia adelante. Esto va a generar que el diámetro anteroposterior del tórax aumente un 20% durante la inspiración máxima que durante la expiración. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? En la medida en que yo meta muchísimo aire a mis pulmones, estos músculos intercostales van a jalar las costillas, las van a rectificar para que entonces eso me permita un mayor espacio de alrededor del 20%. ¿Sale? Entonces esto va a hacer que yo pueda meter más aire a mis pulmones. ¿Sale? Por lo tanto, todos los músculos que eleven la caja torácica se van a considerar músculos inspiratorios, y los músculos que hagan descender la caja torácica se van a clasificar como músculos expiratorios. ¿Sale? De estos músculos, los más importantes que van a elevar la caja torácica son los intercostales externos. Vean ahí, la contracción diafragmática me alcanza lo que decíamos hace rato, ¿no? Para la respiración normal, la inspiración normal, y el aumento del diámetro anteroposterior para la respiración forzada. ¿Sale? Entonces, los músculos que me elevan la caja torácica van a ser los intercostales externos, aunque también otros músculos que contribuyen a esto son el esternocleidomastoideo, que va a elevar el esternón, los serratos anteriores, que van a elevar también varias costillas, y los escalenos, que van a elevar las primeras dos costillas. ¿Sale? Por otra parte, los músculos que tiran hacia abajo de la caja torácica, van a ser los rectos abdominales, y entre otros músculos abdominales también, y también los intercostales internos. ¿Cómo va a funcionar? Vean entonces ahí la imagen. Durante la expiración, las costillas, como habíamos mencionado, van a estar inclinadas hacia abajo. Por lo tanto, los intercostales externos van a estar alargados hacia adelante y hacia abajo. ¿Sale? Cuando se contraen, van a jalar las costillas superiores hacia adelante en relación con las costillas inferiores. ¿Sale? Por lo tanto, van a actuar como una palanca sobre las costillas para levantarlas hacia arriba, produciendo de esta manera la inspiración. Los intercostales internos van a funcionar de manera opuesta, es decir, van a actuar como músculos respiratorios porque se angulan entre las costillas en dirección opuesta y van a producir una palanca contraria, es decir, unos los van a levantar y otros van a jalar. ¿Sale? Entonces eso va a permitir la expansión de la caja torácica. ¿Sale? Entonces ya vimos ahora lo que es, digamos, propiamente la mecánica de la ventilación, es decir, qué es lo que sucede con las estructuras musculares, con las estructuras óseas, al momento en que nosotros hacemos una inspiración, pero no hemos visto qué sucede propiamente con los pulmones. Y para eso tenemos que, digamos, como hablar de una, la estructura anatómica, y dos, de la fisiología como tal del pulmón. ¿Sale? Entonces habíamos dicho que el pulmón es elástico, funciona más o menos como un globo,
y expulsa el aire a través de la tráquea siempre y cuando pues no haya alguna fuerza que lo mantenga ahí inflado, ¿no? No hay uniones entre el pulmón y las paredes de la caja torácica, ¿sale? Por lo tanto, bueno, únicamente nada más en el mediastino, de ahí están suspendidos, pero fuera de ahí no hay ninguna unión, ¿sale? Digamos que el pulmón estaría como flotando en la caja torácica y este pulmón va a estar rodeado, habíamos dicho, de una capa de líquido que en este caso va a ser el líquido pleural, ¿sale? Habíamos dicho que la pleura son dos hojas que envuelven a los pulmones y entre estas hojas va a estar el líquido pleural, ¿sale? Con los movimientos de inspiración, entonces, es decir, ¿cómo vamos a evitar que no se acumule ese líquido pleural que existe y que constantemente se está produciendo? Bueno, con la aspiración, es decir, cada vez que metemos aire, hagan de cuenta que funciona como una especie de aspiradora. Si bien no se lleva todo el líquido, pero sí aspira una parte de ese líquido que se va hacia los conductos linfáticos, ¿sale? Entonces, al llevárselo a los conductos linfáticos, mantenemos constante la cantidad de líquido que hay entre las pleuras, ¿sale? ¿De qué sirve este líquido pleural? Para lubricar el movimiento de los pulmones. Muy bien, una vez dicho esto, vamos entonces a hablar de lo que serían la presión pleural, ¿sale? Entonces, la presión pleural va a ser la presión como tal del líquido que se encuentra en el espacio pleural, ¿sale? Entonces, esta presión de este líquido va a ser ligeramente negativa, gracias a la inspiración que generamos, es decir, esto que les había comentado de fenómeno de como de aspiradora, esto va a generar una presión negativa en ese líquido pleural, ¿sale? Entonces, esta presión, más o menos, al inicio de cada inspiración, es de 5 centímetros de agua, ¿sale? Perdón, ahí es 5 centímetros de la inspiración, no de la conspiración. El corrector de la computadora lo hizo, ¿sale? Entonces, es más o menos de menos 5 centímetros de agua, ¿sale? Entonces, esta inspiración me va a generar, una vez que yo inicio la expansión de la caja torácica, esta presión va a llegar hasta los menos 7.5 centímetros de agua, ¿sale? ¿Y eso en qué se traduce? O sea, pues para qué nos va a servir, o sea, si ven ustedes se ve más negativa, ¿no? Entonces, ¿eso en qué se traduce? Bueno, en que las relaciones entre la presión pleural y las modificaciones del volumen pulmonar es lo que vamos a ver en la gráfica, ¿sale? Vean entonces ahí ustedes su imagen, la parte inferior, es decir, hasta abajo de la gráfica, ahí, donde está el círculo, esa línea sería la presión pleural, ¿sale? Justo donde se está intersectada la línea de presión pleural con la línea punteada, ahí va a ser el momento en el que inicie una inspiración. Entonces, si ustedes se fijan, en la gráfica estaría más o menos por ahí de menos 5 centímetros de agua, ¿sale? Al momento que se encuentra ahí, entonces yo voy a comenzar la inspiración y por lo tanto va a aumentar el aire, es decir, el volumen, la cantidad de aire que entra a mis pulmones va a aumentar, como lo marca ahí la flecha verde. Pero vean qué es lo que va a pasar con la presión pleural. Es decir, es inversamente proporcional. Entre más volumen tenga, menos va a ser la presión pleural. ¿Sale? Entonces continúo, supongamos que es una inspiración en reposo. Y entonces ya al momento de que llega la expiración, vean, yo saco el aire como lo muestra la flecha naranja, entonces el volumen de aire que hay en los pulmones comienza a disminuir y por lo tanto la presión pleural aumenta nuevamente, ¿sale? Entonces quedamos que son presiones inversamente proporcionales.
Es decir, entre más volumen o más cantidad de aire meta a mis pulmones, menor va a ser la presión pleural. Entre menos cantidad de aire tenga a mis pulmones, mayor va a ser la presión pleural. ¿Sale? Vamos a hablar ahora entonces de la presión alveolar. Es decir, de esta otra parte anatómica de los pulmones. La presión alveolar se va a definir como tal, como la presión del aire al interior de los alvéolos. ¿Sale? Es decir, cuando la glotis, estructura que veíamos la clase pasada, se encuentra abierta y no hay flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones, las presiones en todas las partes del árbol respiratorio, incluso en los alvéolos, perdón, van a ser iguales a la presión atmosférica. Que se considera que pues esto va a ser la presión, digamos, como de referencia cero, es decir, va a ser el punto cero en la vía respiratoria. Es decir, si yo no respiro, si toda mi glotis está abierta y no hay flujo de aire, entonces la presión en los alvéolos va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Sale? Entonces, esto va a hacer que para que se produzca un movimiento de entrada de aire hacia los alvéolos durante la inspiración, la presión de los alvéolos debe disminuir hasta un valor ligeramente por debajo de la presión atmosférica. ¿Sale? Entonces vean, nuevamente ahí en mi círculo negro, ahí comienza la inspiración. Y vean, aumenta nuevamente el volumen de aire. Vean hacia dónde se va entonces la presión alveolar. La presión alveolar nuevamente vuelve a ir hacia abajo. ¿Sale? Es decir, esta curva que estamos viendo, esa línea donde dice presión alveolar, muestra que durante la inspiración normal la presión alveolar va a disminuir aproximadamente 1 centímetro de agua. Es decir, lo que disminuye no es tanto si lo comparamos con la presión pleural. ¿Sale? Entonces, nuevamente, en menor grado que la presión pleural, pero nuevamente también la presión alveolar es inversamente proporcional al volumen pulmonar. ¿Sale? Esta presión negativa, es decir, que baje 1 centímetro de agua, es suficiente para meter 500 mililitros de aire en los 2 segundos que dura una inspiración normal. Durante la expiración, la presión alveolar va a aumentar. Es decir, nuevamente comienzo yo a expulsar el aire y por lo tanto comienza otra vez a subir la presión alveolar. ¿Sale? Esta presión alveolar aumenta 1 centímetro de agua, lo que va a forzar o lo que va a generar la salida de ese medio litro de aire que había yo inspirado en los 2 a 3 segundos que dura la expiración. ¿Sale? Entonces, recapitulando un poco, la presión alveolar va a ser la presión del aire al interior de los alvéolos y esta es inversamente proporcional al volumen pulmonar. ¿Sale? A diferencia de la presión pleural, la presión alveolar tiene que disminuir más o menos hacia 1 centímetro de agua para poder meter, es decir, hacia menos 1 centímetro de agua para poder meter medio litro de aire. Aquí estamos hablando de la respiración normal, no de si es un atleta que está corriendo, no de si es Michael Phelps nadando, nada, la respiración normal de cualquier individuo normal. Esta presión alveolar tiene que disminuir a menos 1 para poder meter medio litro de aire. Vean la curva roja donde dice volumen pulmonar, llega al 0.5 porque está medido en litros. Entonces medio litro de aire lo mete y de ahí parte para el inicio de la expiración. Entonces sube hasta más 1 la presión alveolar
y disminuye el volumen pulmonar para ir sacando ese medio litro de aire que había entrado anteriormente. ¿Sale? Ok. Vamos entonces ahora con lo que es la presión transpulmonar. Ajá. Y la presión transpulmonar es la diferencia de presión que hay en el interior de los alvéolos y la que hay en las superficies externas de los pulmones, es decir, en la pleura. ¿Sale? Es decir, únicamente la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Esta presión de transpulmonar es lo que me va a medir la fuerza elástica de mi pulmón. Ajá. Ya que los pulmones siempre van a tender a colapsar en todos los momentos de la respiración, ¿sale? Pero lo que los mantiene así va a ser esta presión transpulmonar, ¿sale? La podemos obtener sacando la presión alveolar menos la presión pleural, ¿sale? Entonces así es como se obtiene la presión transpulmonar. Entonces vean, nuevamente ahí inicia mi inspiración y todo lo que está pintado en en morado, ¿no? Va a ser la presión transpulmonar, ¿sale? Vamos ahora con la distensibilidad de los pulmones. Esta distensibilidad de los pulmones tiene un poquito de más de aplicaciones. Ahorita las vamos a ir viendo, ¿sale? Y esto no es nada más que el volumen que se expande en los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la distensibilidad pulmonar es en promedio más o menos 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua que tenga la presión transpulmonar. Ajá. Es decir, cada vez que la presión transpulmonar aumente 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos se expandirá o aumentará en 200 mililitros. ¿Sale? Entonces vean ahí donde está la flechita roja. Por cada vez que aumente la presión pleural, vean entonces la gráfica e intersecta aquí en el -5 más o menos con un cuarto de litro, ¿sale? O 0.25 mililitros, ¿sale? Entonces por cada centímetro de agua que aumente la presión pleural, el volumen va a aumentar alrededor de 200 mililitros, ¿sale? Ok. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el factor surfactante, ¿sale? Entonces, aquí tenemos que hablar primero de lo que es la tensión superficial. Ajá. Entonces, la tensión superficial no es nada más que la interacción entre las moléculas de agua, es decir, cómo se atraen en la superficie del agua, ¿sale? Entonces, vean ustedes ahí el diagrama. Vean ahí donde están las flechitas. Estas fuerzas significan interacción. Por lo tanto, al tener estas moléculas de agua esa interacción, van a formar una especie de membrana sobre, o mejor dicho, van a formar una especie de, pues sí, de capa, sobre la cual algunos insectos, como los mosquitos, pueden estar ahí, ajá, se pueden levantar. Es por eso que podemos ver estos insectos caminar por el agua sin mayor problema. ¿Sale? Entonces, a eso hace referencia la tensión superficial. ¿Sale? Entonces nosotros habíamos dicho que tenemos algo que se llama factor surfactante. Este factor surfactante va a reducir la tensión superficial del agua. Habíamos dicho que este factor surfactante está producido por los neumocitos tipo 2
que podemos ver ahí en la imagen, ¿no? En rosa. Y que está compuesto de fosfolípidos, proteínas, tiene iones. La proteína más importante, o digamos, sí, la estructura más importante de este factor surfactante es la dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿sale? Y esto lo que va a hacer es, esta fuerza que tiene el agua siempre va a estar tratando de colapsar a los alvéolos. Es decir, siempre va a estar como jalan entre ellas, o sea, se atraen esas fuerzas. Entonces siempre va a estar tratando de colapsar ese alvéolo, ¿sale? El factor surfactante lo que va a hacer es romper esa tensión superficial, vean, hasta un doceavo de la tensión superficial del agua, ¿sale? Entonces, esto nos va a servir para que con cada vez que yo inspire y expire, mi alvéolo no se colapse y no se quede pegado. Claro, habrá situaciones o condiciones patológicas en las cuales esto sí suceda. Pero en condiciones normales, el factor surfactante de eso se va a encargar de evitar que las fuerzas del agua colapsen el alvéolo y por lo tanto podamos tener un adecuado intercambio de gases. ¿Sale? Muy bien, chicos. Entonces ya vimos toda la cuestión anátomo-fisiológica. ¿Sale? Vamos a ver cómo se refleja esto en cuanto pues ya a un registro y algo que nosotros podamos leer, ¿no? Pues de la cantidad de aire que nosotros metemos a los pulmones, ¿sale? Entonces, esto se puede hacer, la cantidad de aire y este registro, tanto cuánto metemos, qué capacidad tienen nuestros pulmones, cuánto exhalamos, etcétera. Esto se puede hacer mediante un registro de un estudio llamado espirometría, ¿sale? Pero para saber qué es la espirometría, pues, o bueno, para saber qué volúmenes maneja o qué es lo que vamos a ver, mejor dicho, en la espirometría, tenemos que hablar de volúmenes y capacidades pulmonares, ¿sale? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, empezando por el volumen corriente, ¿sale? Entonces, este volumen corriente va a ser un volumen inspirado o expirado en una respiración normal, que habíamos dicho que era más o menos de 500 mililitros. Era lo que explicábamos en la gráfica. Cuando incrementaba la cantidad de aire, disminuían tanto la presión alveolar como la presión transpulmonar. ¿Sale? Perdón, como la presión pleural. ¿Sale? Entonces, eso es lo que es el volumen corriente. Si ustedes se fijan, se encuentra en una línea normal sin ninguna alteración. ¿Sale? Entonces, vamos ahora con el volumen de reserva inspiratoria. Este es el volumen adicional que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando inspira de forma plena. ¿Qué quiere decir esto? Que este volumen, si yo me encuentro inspirando de manera normal, me detengo y después de haber metido esos 500 mililitros, nuevamente tengo que inspirar y meter todo el aire que yo pueda. ¿Sale? Eso es más o menos unos 3000 mililitros. Vamos ahora con el volumen residual. El volumen residual es el volumen que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Es decir, por más que yo exhale, por más que yo saque aire de mis pulmones, siempre va a quedar un volumen residual y eso va a ser igual a alrededor de 1200 mililitros. Aquí en la imagen, en el libro, pusieron 2 veces el volumen de reserva inspiratorio, ¿sale? Pero donde está el morado es realmente volumen de reserva expiratorio, ¿sale? Y que hace referencia al volumen adicional máximo que se puede expirar después de una expiración forzada
después de una expiración a volumen corriente normal, que es más o menos 1100 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy respirando de manera normal, saco ese medio litro de aire y después de haber sacado ese medio litro de aire, sigo exhalando para sacar todo el aire que queda en mis pulmones, o al menos el que yo puedo sacar. Eso va a ser alrededor de 1100 mililitros, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí todos estos volúmenes. Ajá. Esto es más o menos en promedio una persona normal, ya saben, un adulto de unos 70, de 70 kilos de peso, sano o aparentemente sano, ¿sale? Entonces, esos son los volúmenes pulmonares. Ajá. Nos faltaría hablar de algo que se llama capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares, entonces, van a ser algunos volúmenes, pero que van a estar, digamos, como combinados, ¿sale? Vean entonces, la capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Esto nos va a dar alrededor de 3500 mililitros, ¿sale? ¿Y qué es esto? La cantidad de aire que una persona puede inspirar, comenzando en el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima capacidad, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Estoy respirando normal y después de una respiración normal, es después de sacar, es decir, después de sacar ese medio litro de aire, todo lo que yo pueda meter va a ser la capacidad inspiratoria, ¿sale? Vamos ahora a la capacidad residual funcional. Es igual al volumen de reserva inspiratorio, perdón, la capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, ¿sale? Que son más o menos 2300 mililitros. Ajá. Esta capacidad es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, ¿sale? Luego vamos al siguiente, que es la capacidad vital, y que esta es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio, ¿sale? Entonces, esta capacidad es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenarlos hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad. Es decir, sí, meto yo todo el aire que pueda y saco todo el aire que pueda, ¿sale? Este es un volumen de alrededor de 4600 mililitros. Y por último, vamos a ver la capacidad pulmonar total. Ajá. Esta capacidad pulmonar total va a ser el volumen máximo al cual se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible, ¿sale? Y va a ser la capacidad vital más el volumen residual. Y esto nos da un aproximado de 5800 mililitros, ¿sale? Entonces, estos son los volúmenes y capacidades pulmonares. Ajá. Cuando ustedes estén dedicados en algunos o los que se vayan a ir a alguna empresa, muchas de estas empresas les hacen espirometría, ajá, a los futuros empleados para descartar que haya alguna alteración en los pulmones. Vamos a ver que, por ejemplo, los pacientes asmáticos, claro que tienen alteraciones pulmonares. Ajá. Pueden tener alguna de estas capacidades disminuidas, ya que la vía respiratoria pues está cerrada. Ajá. Entonces, estos son volúmenes que hay que siempre manejar para saber qué parte, ya sea la capacidad o el volumen, está afectado y si coincide obviamente con el cuadro clínico de mi paciente o a lo mejor puede tener alguna otra cosa
etcétera. ¿Sale? Entonces, hasta aquí esta práctica clase, chicos. Nos estamos viendo. Cualquier duda, pues me escriben a través del Blackboard. ¿Sale? Saludos.